Muy buenos días a todos. Dios me los siga bendiciendo en esta hermosa mañana, en este hermoso domingo. Damos gracias a Dios por cada uno de ustedes, por los que están ahí conectados, por todos los que están pendientes de siempre estar en la reunión, así sea virtual. Es una bendición lo virtual, ¿cierto? Y gracias al Espíritu de Dios que nos guía a todos, ¿cierto? Así que les invito a que por favor abramos nuestras Biblias en el libro de Salmos 34, versículo 4. Dice así la palabra de Dios. Vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Amén y amén. Padre bendito, damos gracias por tu hermosa palabra. Gracias, Espíritu Santo, por seguirnos guiando, dirigiendo, porque dependemos totalmente de ti, Espíritu Santo, para entender y aplicar correctamente tu preciosa palabra. Guíanos, Espíritu Santo, y llénanos cada vez más de tu presencia. Aquí estamos dispuestos para seguir escuchando tu palabra y también para obedecerla. Así que callamos toda voz que no sea la voz del Espíritu Santo en Cristo Jesús. Y gracias, mi precioso Espíritu Santo, por seguirme usando como tú quieras. Amén y amén. Bueno, el título que va para esta palabra es temor. El miedo es una de las cosas que daña mucho al ser humano. El miedo o el temor bloquea a la persona, sus emociones, su accionar, pero también lo puede hasta paralizar. Y esos temores tienen un origen, tienen una raíz, y es el pecado. El pecado es lo que más produce el temor en las personas. Hay un enemigo, Satanás, que quiere que nosotros desobedezcamos a Dios, que permanezcamos en pecado y que el ser humano esté en pecado para poderle infundir todos los temores que él quiera. Por eso hay muchas fobias o temores en el mundo, ¿no? Temor a cualquier animal, a las cucarachas, a los ratones, en fin. Pero temores también al futuro, temor a quedar en ruina, temor al fracaso, en fin, temor a la muerte. ¿Cuántas clases de temores hay, no? ¿Cuántos temores hay? Y el enemigo es experto en bloquear al ser humano con estos temores. Pero su raíz está en el pecado. En el libro de Génesis, capítulo 3, del 1 al 10, nos dice así la palabra de Dios. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, de la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Aquí notemos dónde empezó el miedo, el temor. Cuando el ser humano, cuando Adán y Eva pecaron. Eva se dejó engañar de la serpiente, que es Satanás, para desobedecer a Dios. Y comió de lo que Dios había dicho que no. Y le dio a su esposo, el cual también comió. A lo cual no debería haber hecho ninguno de los dos. Y desobedecieron a Dios. Y
se abrieron los ojos de ambos y empezaron a ver que estaban desnudos. Pero lo más que vemos acá es que tuvieron miedo al escuchar a Dios. Al oír la voz de Dios dice que tuvieron miedo y se escondieron. Y aquí es donde es. ¿De dónde proviene el temor? La raíz es del pecado. El hombre, cuando peca, por un ejemplo, la infidelidad, ¿será que el hombre, cuando es infiel, esconde su pecado? ¿Trata de esconderle a su esposa lo que está haciendo? ¿Y qué es lo que va a hacer? Va a empezar a mentir y a mentir y a mentir continuamente para esconder su pecado, hasta cuando es descubierto, ¿no? Pero el hombre que es infiel a su esposa tiene temor de ser descubierto. Empieza a tener miedo y por eso se esconde. Porque sabe que lo que está haciendo está mal, es pecado. No quiere que su esposa, sus hijos, su familia, sus padres se enteren de que está siendo infiel. O viceversa, una mujer también que sea infiel a su esposo no quiere que se enteren. Y entonces se esconde todo. Lo hace en oculto y lo esconde y miente para que no sea descubierto. Porque tiene temor de ser descubierto. ¿Cierto? Así cualquier otra cosa que haga la persona tiene temor de ser descubierto. Entonces miente y esconde todo lo que hizo. Por lo general una persona cuando peca lo hace a escondidas. Cree que nadie lo está viendo. Pero resulta que Dios sí nos ve. Y entonces tiene temor de que si mi esposa me descubre, si mis hijos, tiene temor a las represalias, a las consecuencias por lo que está haciendo. Entonces empieza a tener miedo. La iniquidad, la maldad, el pecado, o sea, la desobediencia a Dios, empieza a producir ese miedo de que a la autoridad. Cuando escucha al pastor, cuando escucha a la esposa, al esposo, cuando escucha a los padres y los hijos están haciendo cosas indebidas que sus padres le prohibieron y escuchan la voz del papá o de la mamá, tienen miedo y se empiezan a esconder, ¿cierto? Para no ser descubiertos. Pero también esos miedos son producidos por personas guiados por el mal, por el enemigo, que están en desobediencia, que están pecando, y ese pecado que están haciendo produce miedo en otros. El hombre que empieza a maltratar a su mujer, el hombre que empieza a insultar a su mujer para que le obedezca. Y la mujer le empieza a obedecer, pero por miedo. Y este hombre está actuando mal, está en pecado. Un hombre que maltrata a su mujer incumple lo que dice Dios de tratar a la esposa como a vaso más frágil y darle honor. Entonces, al incumplirlo está en pecado. Y cuando está en pecado, ese hombre también tiene temor de que su esposa no le obedezca o tiene temor de que su esposa lo deje. Entonces la maltrata con pecado. Desobedece a Dios maltratando, insultando, humillando, pisoteando a la mujer. Y la mujer empieza a tenerle miedo a la autoridad. Apenas lo escucha, ya tiene miedo. Y a viceversa, así los padres con los hijos. Los hijos puede que no le tengan respeto al papá, a la mamá, sino miedo. Y lo mismo la esposa. No le tiene respeto al esposo, sino miedo, temor. Y todo es producto o viene del pecado. La raíz es el pecado. El pecado produce en el que lo practica el miedo, pero también puede producir miedo en otros. ¿Cierto? Así que la solución es sacar el pecado. No hay otra manera, no hay otra forma para que los miedos se vayan de nosotros. Y es un proceso en el cual Dios nos va quitando esos miedos.
Ustedes notarán en la Biblia, hay muchos pasajes bíblicos donde nos dice, no temas, no tengas miedo. Amén. El pasaje con el que empezó mi esposa dice, no temáis ni os amedrentéis ante esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. No temas ante los ataques del diablo, no temas ante las amenazas. A veces las amenazas también nos producen miedo. Y el enemigo es experto en amenazar a través de otras personas. No es correcto que nosotros, los seres humanos, los que supuestamente tenemos a Jesucristo en nuestros corazones, estemos amenazando a los demás. Que te voy a dejar y que te voy a abandonar y que me voy a ir con otra y me voy a ir con otro. Esa amenazadera constante, pues produce en el otro miedo, que de verdad me va a dejar. O amenaza en que le va a golpear si sigue así, si no hace lo que yo le digo. Amenazas. Pero ese miedo paraliza, bloquea. En mi caso, yo cuando estaba en el colegio, yo tenía un miedo que era impresionante, pero para hablar en público. Le cogí miedo a todo lo que era autoridad y hablar ante varios. Así sean pocos, también le tenía miedo. Porque mi papá me golpeaba mucho y me callaba. Iba medio a ver, cállese aquí, y me cogía y me pegaba con un cinturón y en las piernas o donde cayera y hasta me reventaba los fuetazos en la piel. Entonces yo le cogí un miedo tremendo a mi papá y a hablar. Yo casi no quería hablar porque pensaba que me iban a golpear. Y las palabras tan agresivas hacia mí. Cállese, quítese de acá. Esas palabras producieron en mí mucho miedo. Al punto de que cuando llegué a estudiar, cuando me decían, Orlando, diga, ¿sabe la tarea? O me preguntaban algo el profesor, bloqueado totalmente. El miedo me paralizaba. Quedaba totalmente bloqueado. Me ponía todo colorado, sudaba y no podía decir nada, aunque hubiese estudiado, aunque supiera la respuesta. Y algunas veces, si decía algo, era totalmente descoordinado. Lo que decía era totalmente que no iba a lo que me estaban preguntando. Me bloqueaba totalmente y me paralizaba. Debido a lo que sufrí de niño, desde bien niño. Mi papá murió cuando yo tenía 9, 10 años, pero me produjo el enemigo a través de mi papá ese miedo a todo. Y pedazo de leche, a mí me gustaba ver películas de terror que me dejaban miedo. Así que deja de ver todo aquello que te produzca miedo. A mí eso no me produce miedo. Y pues lo voy a ver. Sí, llegará un momento en que sí. Porque es desobediencia a Dios. Yo no tenía a Dios, no conocía de Dios, y por eso esos miedos estaban en mí, en los cuales con Dios, con Jesucristo en mi corazón, he logrado vencer. He venido en un proceso desde que recibí a Cristo en mi vida de vencer todos esos miedos. Porque en Cristo Jesús somos más que vencedores. Amén. Y no fue fácil, pero todo lo podemos en Cristo, que Él nos fortalece. Amén. También cuando estaba adolescente, en la juventud, cuando empecé a tener novias, me traicionaban con uno y con otro, hasta con los más cercanos, hasta los más amigos, con las personas más cercanas a mí. Me traicionaban con uno y con otro. Y pareciera que no fuera, yo decía que estaba como, que tenía, que la novia me traicionaba con varios. Hasta con las personas más allegadas a mí. Y eso produjo en mí miedo. De que cuando me noviaba,
me iban a traicionar y me tiraban. Me traicionaban y después me tiraban. En lugar de yo ponerme bravo, ellas eran las bravas. Pero así es, ¿no? El infiel a veces el bravo es él. Y así es. Y produjo en mí ese miedo de que cuando tuviera una pareja, que el miedo constante de que me va a dejar o me va a traicionar. ¿Sí? Esas eran todas las cosas que a mí por lo general me estaba pasando. También cuando una vez que intenté ahogarme en un río, que casi me ahogó, le empecé a coger miedo al agua. Y entonces era un pánico al agua, a la piscina. A lo cual Dios también empezó a tratar eso en mí para vencer todas esas cosas que me ocurrieron por causas del pecado que yo hice y que otros hicieron contra mí, ¿cierto? Produjo muchos miedos en mi vida. Y Dios es el único que los puede sacar. Amén. Porque el que está en pecado, el que no tiene a Dios y no obedece, ni siquiera conoce los mandamientos de Dios para obedecerlos, y no obedece, lo que tema, eso le llegará, dice la palabra de Dios. En el libro de Proverbios 10:24 nos dice así la palabra de Dios. Proverbios 10:24 dice así: lo que el impío teme, eso le vendrá, pero a los justos les será dado lo que desean. El impío es el que desobedece a Dios. Hasta ni sabe que está desobedeciendo a Dios por su ignorancia en las Escrituras, en la palabra, por no conocer a Dios y no tenerlo en su vida, en su corazón. Pero el justo dice, son los que hemos recibido a Cristo en nuestra vida y hemos pasado por un proceso de arrepentimiento y de perdón de pecados y estamos entrando en obediencia a Dios, a sus mandamientos. Empezamos a conocer su palabra, a leerla, a estudiarla, a memorizarla y a obedecerla. Y eso es el justo, el que fue justificado por Jesucristo, el que tiene a Cristo y conoce a Dios a través de Jesucristo. Y lo busca continuamente. El justo, por eso, lo que desea le será dado, le será hecho. Pero a los justos les será dado lo que desean. Cambio al impío, lo que teme, eso le vendrá. Y por eso algunos dicen, uy, me llegó lo que tanto temía. Por eso a mí me pasaba que con una novia que tenía, me dejaba y me traicionaba continuamente porque eso era lo que yo temía. Y yo no estaba con Cristo ni con Dios. Y por eso me llegaba lo que tanto temía. Cuando una persona le tiene miedo a los perros, pasa por al lado de un perro, el perro está tranquilo, y teme tanto que lo va a morder, que el perro se para y lo muerde. ¿Cierto? ¿Por qué? Por el temor como que llama eso que tanto teme la persona. Amén. Pero damos gracias a Dios que tenemos a Jesucristo. Porque hay un enemigo que infundió esos temores y que quiere que cuando lo que tema la persona, eso le llega. El diablo viene y con todo a barrer porque él lo que quiere es destruir al ser humano. Y los miedos es lo que más nos puede dañar, paralizar y nos puede distorsionar nuestras emociones, nuestro entendimiento. Nos bloquea totalmente. Unos más, otros menos, dependiendo de lo que le haya pasado a esta persona desde que nació. Además, desde el vientre, el rechazo, el querer abortar y todo, eso ya está produciendo miedos al bebé, que ni siquiera ha nacido a esa persona, a ese ser que está hasta ahora ahí en el vientre, produce miedos. Amén. Pero también el miedo puede llegar a reaccionar no solo con bloqueo y que queda paralizado, sino también puede distorsionar su mente a tal punto que la persona puede reaccionar por miedo con agresividad y violencia. O sea, que el miedo no nos conviene, el temor no nos conviene que esté en nosotros. Amén. Por eso el Señor nos da su solución.
Y nos dice, bueno, hijo mío, ya entendiste que la raíz es el pecado. Pero ¿cómo hago para sacar todo pecado de mí y que el miedo se vaya de mí, el temor, todos esos miedos? Unos tienen miedos a una cosa, otros a otra, así que no critiques. Ay, le tiene miedo a eso y tú también le tienes miedo a esto y lo otro. No todos tenemos los mismos o teníamos los mismos miedos o los mismos temores. Así que no critiques ni juzgues a nadie por el miedo que tenga. Más bien oremos y le pidamos a Dios para que esa persona sea ayudada por Dios y sea libre de esos temores. Amén. El mejor consejo que le podamos decir es: busque a Dios, reciba a Cristo, busque a Dios de todo corazón y será libre de esos temores. Como nos lo dijimos, como en el versículo que empezamos, Salmo 34, 4. Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Entonces la solución es buscar a Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Cuando recibimos a Cristo, eso no sucede. El Dios, que es amor, llega a nosotros. Ese amor perfecto llega a nuestras vidas por nuestra fe en Jesucristo. El que tiene a Cristo tiene ese amor perfecto. Y ese amor perfecto empieza a fluir en nosotros y es lo que hace que se venzan esos miedos. Amén. En el libro de Primera de Juan, capítulo 4, verso 10, 18, dice la palabra de Dios: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. En el amor que hay, ¿qué es lo que no hay? No hay temor. En el amor no hay temor. ¿En cuál amor? En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor. O sea, Dios, Jesucristo. Y ese amor de Dios es a través de Jesucristo. Jesucristo en mi corazón, puedo decir que tengo ese amor perfecto. Y cuando Jesucristo llega a mi vida, nos hablaron de Jesucristo y nos dijeron que si lo quería recibir en su corazón. Jesucristo viene y empezamos a tener o a sentirnos amados. Diga, lo que más necesitamos nosotros como seres humanos es sentirnos amados. El amor es la solución para todo, pero el amor perfecto. Ese amor, cuando llega y uno se siente amado, porque yo estaba siendo rechazado por varios, traicionado por la novia. ¿Qué sucedía? Que me sentía rechazado constantemente. Y ese rechazo, pues producía a mí miedos constantes. Pero cuando uno se empieza a sentir amado y ama, se empieza a quitar esos miedos. Empieza a haber una lucha interna en nosotros en la cual voy a enfrentar estos temores y los voy a vencer, pero con Cristo en mi vida, con el amor perfecto en mí. Porque sé que el temor lleva en sí castigo. Lo que veíamos, lo que el impío teme, eso le vendrá. Eso es, porque el enemigo viene con todo a darnos esos miedos y a darnos lo que tanto tememos. Pero Jesucristo, o Dios, nos da lo que deseamos. ¿Qué ve la diferencia? Tan grande, ¿no? Así que Dios nos invita a que lo recibamos en sus corazones, a que dejemos que Dios esté en nuestras vidas. Cuando Jesucristo viene a nosotros, viene con el Padre y el Hijo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y esos temores empiezan a irse. Empiezan a irse. En mi caso, se empezó a ir todo eso. Y Dios mismo me empezó a decir que me enfrentara a esos miedos. Otro miedo que yo tenía fuerte era la oscuridad. No podía estar casi en oscuridad. Por ejemplo, por las noches, cuando apagaban la luz, tenía un pánico y empezaba a tener pesadillas fuertes. Y Dios tenía que prender la luz para poderme dormir. Yo pensaba que la luz era lo que pero de verdad la luz es Cristo. Y Jesucristo es el que obró en mí para vencer ese miedo
a la oscuridad. Amén. Aunque es un proceso, nuevamente digo, es un proceso. Cuando Jesucristo llega a tu corazón no quiere decir que inmediata, apenas ya a la nanosegundo usted ya no tiene ni un temor. No, es un proceso en la medida en que yo deje obrar a Cristo en mi vida y lo busque continuamente. Pero también viene a mi vida Jesucristo y el Espíritu Santo de Dios, el cual obra en mi espíritu y me hace ser un hombre valiente, lleno del amor de Dios. Por eso, segunda de Timoteo 1:7 nos dice así la palabra de Dios. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. De poder, de amor y dominio propio. Está el amor, ¿no? Y el Espíritu de Dios cuando llega a nosotros, llega con amor. Porque Jesucristo cuando llegó, que es amor, como nos dice en Romanos 8:39, que el amor de Dios está en Cristo Jesús. Romanos 8:39, el amor de Dios está en Cristo Jesús. Vamos a leerlo como para que todos podamos... dice así: ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y ese amor de Dios que es en Cristo se refleja a través de su Santo Espíritu. El Espíritu de Dios viene a nosotros y nos llena de su fruto. El fruto del Espíritu Santo son 9 características o 9 virtudes que son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio, que está en Gálatas 5:22 y 23. Ese fruto maravilloso llega a nosotros. ¿Y con qué empieza ese fruto maravilloso? Amor y dominio propio. Pero aquí Dios nos dice que también el Espíritu de Dios reparte a cada uno en particular dones, los dones del Espíritu Santo. En 1 Corintios capítulo 12, del 1 al 11, están los dones que el Espíritu de Dios llega, cuando llega a nuestras vidas por mi fe en Jesucristo, por tener a Cristo. Viene el Espíritu Santo y me llena de esos dones y del fruto del Espíritu Santo. Y lo que más predomina es el amor, porque el don mayor es el amor. ¿Cuántos lo creen? Y eso hace en nosotros vencerlo todo. En pocas palabras, el amor es lo que más vence. Y el amor es Dios, porque Dios es amor. Y ese amor está en Cristo Jesús y su Santo Espíritu que produce en nosotros ese fruto y esos dones. Amén. Que llegan a nuestras vidas. Porque 1 Corintios 12 nos habla de los dones, son 9 dones, pero ahí dice después 1 Corintios 13, pero el don mayor es el amor. Gloria a Dios en las alturas. Amén. Debemos anhelar los dones del Espíritu Santo, pero el que debemos tener todos es el amor. Amén. Y cuando lo tenemos, vemos la victoria, que nosotros humanamente no podemos vencer ciertas cosas, pero que ahora vemos que con ese amor se convierte en un poder impresionante, poder, amor y dominio propio. Yo ya no me dio espíritu de cobardía, ahora ya no soy un cobarde, no soy un miedoso, ahora tengo a Cristo, ahora me enfrento al miedo, aunque lo siga sintiendo. Antes lo sentía y me paralizaba y me bloqueaba. Ahora, aunque a veces lo sienta, me enfrento y gano. Amén. Y empieza en mi ser a quitarse esos miedos que me dominaban, que me paralizaban, que me bloqueaban. Ahora tengo poder. El poder de Dios, tengo su amor perfecto y tengo dominio propio, que todo me lo da Dios a través de su Santo Espíritu, por mi fe en Jesucristo. Amén. Y empezamos a comprender que para que yo pueda tener ese poder, ese amor y dominio propio y no ser un cobarde, porque para predicar el Evangelio se requiere de valentía.
Para seguir a Cristo se requiere valentía porque el enemigo empieza a amenazar, empieza a atacar a la persona. Muchas personas que empiezan a decirnos, he escuchado muchas personas decirme, pastor, es que desde que yo busco a Dios tengo pesadillas, empiezan ataques demoníacos a mi vida. Y los demonios empiezan a amenazar a la persona por estar buscando a Dios. Y algunos ceden a decir, no, yo quiero estar tranquilo. Usted no va a estar nunca tranquilo si no tiene a Jesucristo en su vida, si no enfrenta esos temores, si no enfrenta al enemigo, a Satanás. Pero con el Señor, ¿no? Sin el Señor nunca lo vayas a hacer. Con Cristo en nuestros corazones, su Santo Espíritu. Porque no es nuestra la guerra, sino de Dios. No es con espada ni ejército, sino con su Santo Espíritu. Y Él nos dio el poder, la autoridad para echar fuera demonios, para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada nos dañará. Por eso yo necesito estar con Dios, que Dios esté en mí, permanecer con Él y Él en mí. Amén. Y eso lo hace la oración. Amén. Si nosotros vamos en el libro de Primera de Tesalonicenses 5:17 al 23, mire lo que nos dice. Orad sin cesar. Dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu. No menosprecéis las profecías. Examinadlo todo, retened lo bueno. Absteneos de toda especie de mal. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a ti, Señor. Diga, aquí Dios nos da bastantes consejos y nos dice en su palabra que debemos orar sin cesar. Porque la oración es la que nos fortalece ante los ataques del mal, del enemigo, ante esos miedos que nos paralizaban antes, pero que ahora ya no. Amén. No temo ya más a las amenazas del diablo, no temo más a las adversidades, a los problemas, a las circunstancias a los cuales antes huía, me escondía. Y era como un cobarde, pero ahora ya no. Ahora tengo a Jesucristo y sé que la oración es la que más me hace impregnarme de Dios, de su amor perfecto. Y me lleno de ese amor continuamente. Digan conmigo, me va a llenar del amor perfecto todos los días allá con el Señor. Estoy allá llenándome cada vez más, porque lo necesito para dejar de pecar y que los miedos se vayan. Porque dice, dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Una persona cuando tiene miedo es difícil también que dé gracias. Pero el que ama da muchas gracias. ¿Cierto? Lo mismo dice que no apaguéis el espíritu. Porque cuando tú te apartas de la intimidad con Dios, de esa oración íntima, allá con Dios, o el estar orando continuamente en tu mente con el Espíritu Santo de Dios, o guiado por el Espíritu Santo de Dios, que va a producir en nosotros que el Espíritu no se apaga, o sea que el Espíritu de Dios se va menguando hasta el punto en que se puede llegar a salir. No apaguéis el Espíritu. Esos dones, ese fruto del Espíritu Santo se puede empezar a menguar. Y la idea no, ¿por qué? Porque la persona empezó a dejar de buscar de Dios. Por eso busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Búscalo todos los días, como si fuera un tesoro escondido, como si fuera vida, porque lo es, realmente es vida. No puedo vivir sin Dios, no puedo vivir sin Él. Si yo no estoy en oración con Él, no puedo hacer las cosas. Con Él es que lo necesito, dependo de Dios. Y nos volvemos dependientes de Dios. Porque entendemos que con Él es que vencemos, con Él es que ganamos al mal y estamos en el bien permanentemente. No desmayamos en hacer el bien. Amén. Y sigue diciendo, no menosprecéis las profecías. La palabra de Dios es una profecía completa. Léela, que ahí está la voluntad de Dios y obedécela. Examínalo todo, pero solo retén lo bueno.
No importa lo que los demás te digan, sean en estudios, lecturas, videos, lo que sea, o otras personas que te estén diciendo, tratándote de enseñarte, retén solo lo bueno y desecha lo que no va conforme a la palabra de Dios. Deja que el Espíritu de Dios te guíe. Hasta Él te podrá decir, cesa, hijo mío, de oír estas enseñanzas que te hacen divagar de las razones de sabiduría. Y ahí empezamos a apartarnos del pecado, del mal, y empezamos a vencer el miedo, los miedos. Y empezamos a abstenernos de toda especie de mal. Amén. Del mismo Espíritu de Dios nos empieza a mostrar, esto que tú llamas bueno es malo. ¿Te acuerdas antes que tú te gloriabas, te complacías en estos pecados? Eras feliz allá. Pero ahora, ya que viste la realidad, mis ojos por Jesucristo fueron abiertos, empecé a ver que eso era maldad, que eso me destruye. Y empezamos ahí a tener algo, el temor de Dios, que no es ese temor que estamos hablando, sino es aborrecer el pecado. Empiezo a ver el pecado y quién es el que lo quiere que practiquemos, Satanás. Y empezamos a aborrecer eso que me destruye. Sé que eso me destruye, entonces lo aborrezco. Ese es el temor de Dios. Amén. Empiezo a aborrecer eso. Si esa mujer está por ahí de que te coquetea, ese muchacho, de que te coquetea para que caigas en adulterio o en fornicación. Diga, yo aborrezco no a la persona, sino a lo que implica eso, la desobedecer a Dios. Aborrezco porque sé que eso me destruye. Me va a llenar otra vez de miedos y de, no, yo no quiero eso. Me va a desviar, me va a bloquear. No. Entonces viene el temor de Dios a nuestras vidas. Y es el que me hace abstenerme de toda especie de mal. Que me es lícito, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Me es lícito, pero no me dejaré dominar de ninguna de estas cosas que antes me complacía y vivía feliz a hacerla. Era presurosos mis pies, pero hacia el mal. Pero ahora mis pies van presurosos, es hacia el bien. Y ni siquiera presurosos, sin afanes. Amén. Y vamos a hacer lo correcto. Ahora mis pies están calzados con el apresto del Evangelio de la paz. Amén. Antes corrían hacia el mal, ahora lo hacemos para llevar el mensaje de la palabra de Dios. Amén. Qué hermoso es, ¿no? Entender bien a Dios y con su preciosa palabra. Y vemos aquí cómo Dios nos dice, es que quiero santificar todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo. Todo tu ser esté santificado para la venida del Señor. Y Él nos empieza a santificar y esa santificación produce en nosotros ese vencer estos temores. Y digan, y yo voy a vencer todos los miedos, yo voy a vencer todos los temores en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Con Cristo en mi vida, con obediencia a sus mandamientos, es que se vence. Y especialmente lleno del amor de Dios, amando también a Dios y a mi prójimo como a mí mismo. Porque si yo amo a mi prójimo con el amor de Dios, no les haré ningún daño. Un hombre que diga que ama a Dios, que tiene a Cristo y maltrata a su mujer, ¿dónde está Jesucristo en su vida? O una mujer que diga que tiene a Dios y maltrata a su esposo, o lo insulta y lo irrespeta y lo denigra ¿dónde está el amor? El amor es el que lo vence todo y hace que yo no peque y hace que no tenga más miedos en mi vida. Amén. Pero el diablo va a tratar de seducirnos de la siguiente manera. Tú dices que tienes el Espíritu de Dios y que no eres cobarde porque tienes poder, amor y dominio propio ahora. A ver, venga. Si no es cobarde, si no le da miedo, venga aquí, venga acá y peque. No le va a decir que peque. Por ejemplo, una mujer que dice, venga, acuéstese conmigo, o le da miedo. Le da miedo. Así es el diablo. Empieza a decir, es que le da miedo.
con el fin de engañar. ¿Se dan cuenta? Empieza a engañar diciéndole a las personas así, ¿es que te da miedo? Para que no, a mí no me da miedo. Entonces va y peca. Solo por, no, usted dije. Y nos volvemos es prudentes. Digan conmigo, prudentes. ¿Usted es miedoso? No, soy prudente. El miedo ha venido desapareciendo en mi vida con la presencia de Cristo. Ha sido un proceso en el que Cristo entró y su amor perfecto ha hecho que venza todos esos miedos. En mi caso, con la oscuridad, me enfrentó. Me dijo el mismo Señor, ve allá a adorar en un cuarto oscuro y enfréntate a eso. Totalmente oscuro y solo. Y ahí fui y enfrenté y me dijo, ¿qué? ¿Necesitas la luz? ¿Un bombillo eléctrico es el que te va a quitar el miedo? ¿O será mi presencia y mi amor en ti? Y yo soy luz, ¿de acuerdo, hijo mío? Yo, pues sí, no, Señor. Y ahí vencí el miedo a la oscuridad. Lo mismo a nadar en piscina o en río. También me enfrenté a eso y logré vencerlo también. Y así he venido venciendo todo aquello que el diablo me había bloqueado. El temor me había bloqueado. El hablar en público, imagínense que ahora quiero predicar. Cuando yo llegué a los pies de Cristo y empecé a conocer la palabra de Dios y a estudiar la palabra de Dios, lo que me tenía para predicar. Yo ¿qué tal yo estar allá parado predicando? No. ¿Por qué? Porque decía, ¿qué tal me bloqueé? Quedé ahí paralizado y lo que hagan estos es burlarse de mí, como pasaba en el colegio, se burlaban era de mí. Pero Jesucristo dijo, no, te tengo para predicar mi palabra. Porque diga el débil, fuerte soy. Y en lo que fuiste débil, ahora serás fuerte. En lo que fuiste cobarde, ahora eres valiente. Amén. Porque ahora yo estoy en ti. Amén. Y mira, dice el Señor Jesucristo, ¿no? El Señor Jesucristo dice, ahora yo estoy en ti, Dios nuestro Padre. Ahora yo soy el que está en ti y el que te hace valiente, esforzado y valiente. Amén. Por eso el Señor nos dice en Josué 1:9, de la siguiente manera, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Diga, Dios me prometió estar conmigo, yo le creo. No tengo temor. Aunque así el enemigo me amenace que va a destruir mi hogar, mis finanzas, mi salud, lo que sea, no voy a tener miedo. Porque Dios me dijo, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes. Amén. Porque yo estoy contigo. ¿Por qué no tengo temor? Porque Dios está conmigo, está en mí. Por eso. Así que pase lo que pase, enfréntalo. Y cuando tú veas que una persona tiene temor, no lo cuestiones ni lo juzgues. O le digas, ay, no, es que usted es cristiano, no, es que no tienen temor ustedes los cristianos. ¿Quién dijo que no? Solo es que los vencemos. Cuando viene el temor, el perfecto amor lo empieza a sacar, echa fuera el temor. Y lo vencemos y logramos hacer las cosas bien. Amén. Pero nunca juzgues a nadie ni condenes a nadie por eso, sino más bien ora por esa persona para que sea libre de esos temores. Por eso terminamos en el libro de Juan 8:32. ¿Qué nos dice Juan 8:32? Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amén. Diga, yo soy libre porque conocí la verdad. Jesucristo es la verdad. Y yo voy a permanecer en la verdad en oración todos los días, porque la verdad me lleva a estar con Dios, a no separarme de Él, porque separados de Él, nada podemos hacer. Con Él es que lo logramos. Con Él damos buen fruto. Somos bendecidos, somos victoriosos. No nos da temor hablar del mal, contra el mal, perdón. No nos da temor hablar contra el enemigo, contra el mal, sino que hablamos lo que es la verdad. Amén. Y vemos victoria en nuestras vidas.
y somos libres de todos esos miedos, de todos esos temores. Somos libres porque conocí a Cristo, conocí a Dios. Él está en mí y lo busco todos los días y por eso soy libre de esos miedos. No te apartes de Dios para que no vuelva todo eso. Porque el enemigo siempre espera a tratarnos de apartarnos para volver a meter todos esos temores, pero no solo es uno, sino con 7 peores. Entonces lo mejor es no apartarnos de Dios nunca. Búscalo todos los días. Él es la solución a todo. Su amor perfecto lo soluciona todo en tu vida, en mi vida y en todos. Como lo hizo conmigo, lo hace con todos porque Él no tiene acepción de personas. Él no tiene preferidos. Él nos ama a todos y Él quiere que todos seamos libres. Amén. Así que les invito a que oremos. Padre bendito, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús por tu preciosa palabra que nos has hablado en esta hermosa mañana. Gracias, mi Señor, porque hoy entendemos los miedos porque vienen a nosotros y las reacciones a esos miedos que nos producen hasta ira, rabia, acciones violentas, pero también bloqueos y parálisis que nos dañan, que nos tuercen. Pero gracias a ti, Señor Jesucristo, que nos ayudas a vencer eso. Y hemos entendido que el pecado es lo que hace que más tengamos miedos. Y el pecado que hay en nosotros o que otros han hecho contra nosotros. Gracias. Y que hay un enemigo que quiere infundirnos ese miedo continuamente. Que le tengamos miedo al mal, al enemigo. Y no debemos hacerlo ya más. Ahora sabemos que es con Cristo y con su perfecto amor que lo lograremos. Así que los que crean y los que estén viendo esto, repitan conmigo: Señor Jesucristo, en esta mañana te recibo en mi corazón. Y si no te he dejado obrar, obra por favor en mí. Obra, lléname de ese amor perfecto para poder vencer todos estos miedos y ser libre en el nombre de Cristo Jesús. Ayúdame a vencer el pecado, que es el que produce estos miedos. Te lo pido, oh Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Señor Jesucristo, ayúdame, lléname de ti, lléname de tu Santo Espíritu, para que me des poder, amor y dominio propio, y ya no tenga cobardía, sino sea valiente de aquí en adelante, en el nombre de Cristo Jesús, que lo vence todo, pero con Cristo, contigo, mi Señor Jesucristo. Contigo lo lograré todo. Sin ti sé que no lo lograré, pero contigo lo logro. Por eso no me apartaré de ti. Te estaré buscando todos los días de aquí en adelante de mi vida. Nunca me apartaré de ti. Allá en la intimidad, en la oración, en el lugar secreto, estaré contigo siempre en Cristo Jesús. Aquí estoy, Señor Jesucristo. Aquí estoy, Padre amado. Lléname de ti y saca de mí, por favor, todos esos temores con tu perfecto amor. Así que levanten las manos todos y reciban el perfecto amor. Te estoy llenando más de ese perfecto amor para que seas libre de esos miedos, de esos temores, y los enfrentes y los venzas. Será un proceso en el que yo estaré contigo continuamente, ayudándote para vencer siempre esos miedos, porque el temor ya no podrá más contra ti. Cada vez que intente el temor doblegarte, yo te ayudaré para que lo eches fuera con mi amor perfecto, con mi presencia en tu vida, con el Señor Jesucristo y su Santo Espíritu, con sus dones, con su fruto maravilloso. Te lleno en este día, en esta mañana. Reciban todos en el nombre de Cristo Jesús. Sean libres de todos los temores. Y digan conmigo: echo fuera todo temor en mi vida. No lo admito más porque ahora Jesucristo está en mí. Ahora los venzo en Cristo Jesús. Gracias, mi Señor. Ahora tengo el temor de Dios, que es aborrecer el pecado y que me ayuda a abstenerme de todo mal. Gracias, mi Señor. Reciban todos en Cristo Jesús. Sean libres, libres, porque esta es la verdad. La verdad es Jesucristo, su palabra. Y estás oyendo la verdad, estás sintiendo la verdad. Es Jesucristo que te está hablando a través de mí. Te está diciendo: yo soy la verdad. Jesucristo es la verdad. Y la verdad es la que te hace libre.
reciban esa libertad de esos temores, todos en Cristo Jesús. Amén y amén.